Nosotros somos el grupo número 1 y nuestro tema del seminario es Bioquímica del humor acuoso, humor vítreo y orina. Los integrantes del equipo son Cusque Correa Rubí Amelia, De la Cruz Saavedra Candy Cristal, Escobar Jiménez José Steven, Lazo Ruesta Gabriela de los Milagros y Sánchez Saldarriaga Harold Ley. Objetivos de nuestro seminario. Hemos considerado como primer objetivo conocer la importancia del humor acuoso, del humor vítreo y del orina. Como segundo objetivo tenemos entender y diferenciar las vías de formación y los líquidos del ojo. Como tercer objetivo tenemos analizar y comprender los cambios que se presentan en cada formación. La importancia del tema. Como bien sabemos, el humor vítreo va a contribuir a mantener la forma del ojo y así conseguir una superficie de la retina uniforme para que la recepción de imágenes sea nítida. A diferencia del humor acuoso, el humor vítreo no se renueva, sino que solamente se va a formar durante la vida embrionaria. Ahora empezaremos a hablar sobre el tema. Los ojos se componen de varias partes importantes que tienen funciones complejas: la retina, la pupila, la córnea y el iris. Estos son los más importantes. Este órgano del ser humano también cuenta con dos sustancias llamadas humor acuoso y humor vítreo. Entonces, como bien sabemos, el ojo es una estructura sensorial cuya función es llevar a cabo el proceso de la visión. Tiene una forma aproximadamente esférica y está insertado dentro de la cavidad ósea orbitaria que se va a situar en la parte anterior del cráneo. El ojo se encuentra conectado con el sistema nervioso central a través del nervio óptico, el cual se va a ubicar en la parte posterior del globo ocular. La pared del ojo está formada por tres capas o túnicas. La primera es la túnica fibrosa, la túnica vascular y la túnica nerviosa. La formación del humor acuoso también tiene lugar en procesos ciliares que en número de 70 u 80 se van a encontrar en la porción anterior del cuerpo ciliar o también llamado pars plicatum. Entonces, el humor acuoso va a estar formado de una densa red capilar, un estroma conectivo y una doble barrera epitelial que lo separa de la cámara posterior. Como bien sabemos, los fluidos en forma de gel van a ayudar a mantener la forma de la cámara anterior del ojo, que va a ser un aspecto muy relevante en la salud general de la visión. Entonces, este espacio va a carecer de estructuras rígidas, por lo que no podría mantener su volumen si no hubiera humor que la llenara. Entonces sabemos que este humor va a ser sumamente importante. El humor acuoso. ¿Qué es el humor acuoso? El humor acuoso es un líquido transparente que baña las estructuras internas de la cámara anterior y posterior del ojo. Sus funciones, entre algunas de sus funciones principales, es que se van a encargar de nutrir y oxigenar la córnea y el cristalino, que son estructuras que carecen de aporte sanguíneo en la edad adulta. Aquí en la imagen podemos observar el humor acuoso que se va a encontrar entre la cámara anterior y posterior del ojo. Tenemos a su composición del humor acuoso. En términos simples, el ojo se va a componer de varias partes. Para empezar, una cámara vítrea. Esta va a ser la parte más grande, que va a llenar de un fluido transparente similar a un gel. La siguiente es una cámara anterior. Esta se va a encontrar entre el iris y la córnea. Y por último, la cámara posterior, que está entre el cristalino y el iris. Entonces, aquí hay algunos aspectos destacados de la composición del humor acuoso. En la estructura ocular hay dos fluidos. En la porción anterior está el humor acuoso y en el segmento posterior está el humor vítreo. Entonces, la composición iónica del humor acuoso va a variar entre las diferentes especies. El humor acuoso
humano también tiene un exceso de ácido ascórbico, con una concentración de 15 veces superior al nivel plasmático y una ausencia casi total de proteínas. Otra de las composiciones es que el humor acuoso en ambas cámaras es levemente hipertónico y tiene un pH de 7,2 con respecto al plasma. Ahora tenemos la formación del humor acuoso. Si bien es cierto, la formación del humor acuoso ha sido objeto de un largo debate, pues en la actualidad se admite la posibilidad de un doble mecanismo mediante secreción y ultrafiltración plasmática. Entonces, la formación del humor acuoso y su secreción a la cámara posterior se llevan a cabo mediante secreción activa, ultrafiltración y difusión simple. Secreción activa. Esta va a tener lugar en el epitelio ciliar de doble capa. Es el principal responsable de la producción del humor acuoso. Entonces, la secreción es un fenómeno biológico especializado para el transporte de sustancias que se van a realizar muchas veces en contra de gradiente y que consume energía. La siguiente es la ultrafiltración. La ultrafiltración es el paso a través de poros a consecuencia de un gradiente osmótico o un hidrostático. Y por último, la difusión simple. Se va a denominar difusión de una sustancia al paso de esta a través de un medio en respuesta a sus diferentes tipos de concentración. Tenemos a las vías de drenaje. Como sabemos, el humor acuoso drena fuera del ojo por 3 vías diferentes. Primera vía, la vía trabecular, también conocida como la convencional. Esta se va a encargar aproximadamente del drenaje del 90% del humor acuoso. En esta vía, el humor acuoso atraviesa la malla trabecular y el canal de Sleng antes de drenar al sistema venoso. Entonces, la segunda vía, la vía uveoescleral, también conocida como vía no convencional, se ocupa del drenaje del 10% del humor acuoso restante. Para resumir mejor, la vía trabecular, esta vía, bueno, a través del tejido trabecular va a difundirse hacia el canal de Sleng y más tarde a los canales colectores, que van a ser también las venas del acuoso, y de manera general va a permitir la circulación venosa. La vía uveoescleral, también conocida como no convencional, desde aquí el humor acuoso va a fluir a través de la raíz del iris y la cara anterior del músculo ciliar, que se desplaza hacia el tejido conectivo perimuscular, el espacio supraracoideo y la esclera. Y por último tenemos una pequeña cantidad también drena a través del iris. Entonces, aquí en la imagen podemos observar, tenemos al canal de Sleng, tenemos a la malla trabecular. Entonces, ¿qué nos dice la primera vía? Va a atravesar, ¿qué nos dice la primera vía? Que atraviesa, en esta vía el humor acuoso atraviesa la malla trabecular y el canal de Sleng antes de drenar el sistema nervioso. O sea que de aquí va a pasar acá para drenar a todo el sistema nervioso. Aquí en la imagen también podemos observar la cámara anterior. También podemos observar el cristalino. También podemos observar el endotelio, el epitelio y las venas intraesclerales, ¿no? Y por último también aquí podemos observar los procesos ciliares. Factores del PIO. Ustedes se preguntarán, ¿qué es PIO? Factores del PIO. Entonces, PIO significa presión intraocular. Entonces sería factores de la presión intraocular. Como primer factor tenemos a la velocidad de producción del humor acuoso por el cuerpo ciliar. Como segundo factor tenemos la resistencia al drenaje del humor acuoso a través del sistema malla trabecular al canal de Sleng. Como último factor
tenemos el nivel de la presión venosa epiescleral. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es epiescleral? Bien, la lámina epiescleral, también conocida como la epiesclerótica, esta va a ser una capa más externa de la esclerótida, que va a estar formada por el tejido laxo y también por el fibroso y el elástico. Entonces, esta se va a sujetar a la cápsula de tendón, que va a ser la que está por aquí, por la vena, por aquí, a ver, por aquí, vena intraescleral. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero que nos hablará un poco más sobre esta venita y sus causantes. Voy a hablar lo que es el humor acuoso, sus funciones, su importancia, por qué es tan importante. Una de sus funciones es que ayuda a mantener la forma de la estructura de la cámara anterior. Esta cámara se encuentra entre la córnea y el cristalino y carece de una estructura rígida, por lo que si no hay humor acuoso que la llene, no va a poder mantener su volumen. Otra de sus funciones es que la segregación y el drenaje del humor acuoso ayuda a determinar la presión intraocular. Por lo tanto, una presión intraocular elevada asociada al glaucoma puede estar relacionada con un déficit en el drenaje del humor acuoso. Otra de sus funciones muy importantes es que el humor acuoso ayuda a nutrir toda la parte del ojo que no poseen vasos sanguíneos, como la cara posterior de la córnea y la cara anterior del cristalino, como estamos viendo. Otra función es que promueve la refracción de la luz que ingresa al ojo, transmitiéndola a la pupila y luego al cristalino. Otra función es que permita que la córnea se expanda para así proteger el ojo contra el polvo, partículas, bacterias que puedan causar daño permanente en el ojo. Como estamos viendo aquí, cuando la córnea se expande, esta protege ¿contra qué? Contra el polvo, partículas, bacterias que puedan causar daño al ojo y estas pueden tener consecuencias irreversibles, depende de tal grado que sea. Un buen drenaje ayuda a mantener un buen ojo sano. Vamos a hablar lo que es la relación entre un humor acuoso y un glaucoma, pero vamos a definir primero qué es un glaucoma. Bueno, un glaucoma se refiere a un grupo de enfermedades que hace que se aumente la presión dentro del ojo ocular. En un ojo normal, el humor acuoso produce y se drena constantemente el líquido. En cambio, en el glaucoma, el sentido de humor aumenta, ya que va a haber presión dentro del ojo, va a aumentar. Y este aumento de presión daña indirectamente el nervio óptico, como estamos viendo, o va a restringir el flujo sanguíneo, e indirectamente también va a dañar el nervio óptico. Este daño puede causar puntos ciegos en el campo de visión, ya que si no se trata de glaucoma, puede causar ceguera permanente. Tenemos como síntomas, ya que el aumento de presión en el ojo ocular va a desencadenar problemas en la pérdida de la visión periférica, sensibilidad en la luz, eh, visión borrosa, problemas de visión nocturna. Con factores de riesgo tenemos la edad, la raza, la historia familiar, la diabetes, lesiones oculares y uso de corticoides. Como diagnóstico y tratamiento, tenemos que hay uso de técnicas para medir las presiones oculares, como la tonometría. ¿Esto qué va a hacer? Va a medir la presión ocular. Y el examen de nervio óptico, esto un oculista va a medir la retina y así va a ver si hay daño o no. El examen del campo visual, o sea, mapear lo que es el campo visual. ¿Para qué? Para verificar si hay pérdida de campo visual. En realidad, no existe cura para el glaucoma, ya que si hay daño, no se va a poder reparar. Lo que se va a poder es como controlar la presión en el ojo. En presión inicial se han usado fármacos como betabloqueantes, alfa adrenérgicos, entre otros. También medicamentos que meten su salida como prostaglandinas y prostamidas.
Como estamos viendo en esta imagen, nos resume prácticamente todo, ya que tenemos ahí el ojo, su cámara posterior, como estamos viendo aquí, la córnea, el iris, su cámara anterior, la red trabecular. Prácticamente estos dos, inicia así, ya que el humor acuoso fluye desde la cámara anterior a la cámara anterior, posterior a anterior, a través de la pupila, y en el ojo sano se drena a través de la red trabecular, ya que cuando un glaucoma se obstruye, el drenaje normal del humor acuoso causa presión intraocular, y esta presión va a dañar lo que es el nervio óptico, lo que causa la pérdida de la visión. En simples palabras, lo que hace el glaucoma va a obstruir. Al obstruirse, no se va a poder drenar normalmente el humor acuoso. Al no poder drenarse, va a haber una presión. Lo que hace es dañar. Y así va a haber una pérdida de visión. Y recordemos que esta pérdida de visión puede ser permanente. Por eso, esta enfermedad se puede tratar con fármacos, pero no hay cura. Humor vítreo. Es una sustancia transparente y gelatinosa cuya ubicación se encuentra en la cavidad del ojo por detrás del cristalino, tratándose de un espacio avascular y cerrado. El interior del ojo está dividido en tres cámaras: cámara posterior, cámara anterior y vítrea o extrema posterior. Este pesa 4 gramos y su volumen es aproximadamente de 4 mililitros. Sin embargo, estos pueden variar con la edad y el tamaño del ojo. El espacio que ocupa el cuerpo vítreo es esférico, con una depresión en la superficie anterior denominada fosa patelar, la cual se corresponde con la superficie posterior, como se puede observar, de la lente cristalina o el cristalino. Composición. El 99% de su consistencia tiene agua y el otro 1% proteínas, colágeno, sales, azúcares y ácido hialurónico. A pesar de la relación agua-colágeno que existe, el vitrio tiene una consistencia gelatinosa. Ese tejido se asemeja a un gel viscoelástico. Estas propiedades se deben al colágeno y al ácido hialurónico y a la interacción entre ambos, que son los componentes estructurales mayoritarios de lo que vendría a ser el humor vítreo. Funciones. Desempeña un papel vital en la protección de los ojos, ayuda a mantener su forma esférica y el vidrio también entra en contacto, como se puede observar, con la retina, que vendría a ser la superficie sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Entonces, la presión del humor vítreo ayuda a mantener la retina en su lugar. Siguiendo con la exposición, tenemos el metabolismo del humor vítreo. Como sabemos, este es el vítreo, la cámara vítrea, entre otras, la cual su análisis químico del humor vítreo constituye en establecer las causas de muerte, deshidratación, hipoglicemia, entre otros. También se puede ayudar a evaluar los efectos subyacentes y los hallazgos anatómicos de la autopsia, además de que puede facilitar la determinación de los momentos de la muerte. Esto es más utilizado en la medicina forense o algunos casos forenses. Después, es muy apropiado que la recolección de las muestras de humor vítreo, pero también hay un pequeño detalle, que en el proceso metabólico naturales son inevitables debido a la interacción molecular, puesto a que mientras va pasando la edad, mientras la edad es más avanzada, como se podría decir, la densidad del humor vítreo va variando. Pues no es lo mismo que ver la densidad de humor vítreo de una persona adulta con uno de recién nacido. Pues así tenemos los niveles de glucosa en la sangre que suelen decrecer hasta llegar al cero dentro de las primeras horas después de la muerte. También tenemos la glucogenólisis post-mortem en el hígado, la cual aumenta la difusión de la glucosa en la vena cava y también en el ventrículo derecho del corazón. Pues esto depende de la liberación de catecolaminas en los fluidos intravenosos
que contienen la glucosa que son administradas durante la reanimación. Eso equivale a que estos componentes se activan mediante la rehabilitación por una muerte post-mortem. También tenemos que, debido a la elevación de concentraciones post-mortem de la glucosa en la sangre, esta se sitúa lejos del hígado. Siguiendo, tenemos que en cambio las concentraciones de la glucosa medidas en humor vítreo jamás son superiores a los 200 miligramos por decilitro, salvo que existan diabetes. Los niveles de glucosa en el humor vítreo también sufren una disminución post-mortem, pero muy rara vez esto impacta de manera importante en el elevado contenido de la glucosa en los diabéticos mal controlados. Eso equivale a que mientras la diabetes de un diabético sea descontrolada, pues los niveles de glucosa son altos y también aumenta el humor vítreo. De esta manera, la cetoacidosis diabética se puede diagnosticar dentro de un periodo corto. Este periodo corto puede ser entre unas 16 horas después de la muerte por la glucosa vítreo, que debe ser elevada o superior a los 200 miligramos por decilitro. Y también actúan las cetonas elevadas. En relación a la edad, existen diferentes alteraciones que ocurren en la estructura vítrea a lo largo de la vida. Eso equivale a que a medida que va aumentando la edad o vamos creciendo, existen diversas alteraciones o distintos cambios que provocan que el humor vítreo se haga más densa o menos densa. Puesto que en esta fase es más tardía la vida de un individuo, ya que el cuerpo vítreo es relativamente pequeño y tiene una apariencia muy densa, como expliqué anteriormente, encontrándose la mayor densidad en la corteza externa, correspondiente al córtex vítreo. Como sabemos, aquí tenemos el humor vítreo y el córtex vítreo se encuentra en la parte posterior. Aquí tenemos el córtex vítreo. Pues la densidad generalizada del cuerpo vítreo durante dicha fase puede deberse a que el colágeno y el proteoglicano, los cuales son compuestos distintos del ácido hialurónico, los cuales son sus principales componentes estructurales. Por siguiente tenemos el desprendimiento del vítreo, la cual el desprendimiento del vítreo es del vítreo posterior, conocido como DVP. Es un proceso degenerativo por el cual el hialoides posterior y el córtex vítreo se asocian en un gel vítreo generalmente del proceso de licuefacción progresiva. ¿Qué significa licuefacción? Que es una sustancia en estado gaseoso y esta se convierte en estado líquido, la cual se despega de la retina. Pues esto es más característico por un proceso senil que se podría considerar que es casi fisiológico. Esto equivale a que va dependiendo de la edad y pues esto ocurre eventualmente en la mayoría de personas que sufren miopía. Los estudios post-mortem han demostrado que a los 80 o 90 años casi el 50% del gel vítreo es licuado. Esto se debe a factores de ingesta elevada de la vitamina B6 y también por problemas fisiológicos como esos procesos fisiológicos como es la menopausia en las mujeres, ya que la síntesis y el metabolismo de los proteínglicanos del vítreo están modulados por las hormonas sexuales, las cuales actúan a niveles altos de estrógeno, los cuales brindan protección al vítreo posterior.
Durante mucho tiempo se creyó que el vitrio posterior está asociado con la edad, la cual era un suceso agudo precipitado por un desgarro repentino de la fina capa posterior del córtex vítreo que cubre la región macular. Este resultado es un paso repentino del humor vítreo del espacio subioideo, la cual da una rápida separación del córtex del vitrio a la retina. Esta comienza de la parte posterior y progresivamente da una periferación hasta la base. En pacientes sin enfermedad vascular retiniana y el desprendimiento parcial del vitrio posterior se complementa rápidamente. Eso equivale a que el proceso anterior del desprendimiento de la retina se da a mayor rapidez. A continuación le paso a mi compañera. Sobre la orina. La función principal del riñón es la de retener y reabsorber las sustancias esenciales, excretando a su vez aquellos productos de desecho producidos durante el metabolismo, junto a aquellos que en su exceso han sido ingeridos con la dieta. Además, interviene en el mantenimiento del equilibrio hidroeléctrico y la hemostasia ácido-básica. ¿Pero qué es la orina? La orina es una secreción líquida de color amarillo que es secretada por los riñones como resultado de la depuración y el filtrado de la sangre, que se acumula en la vejiga y se expulsa por la uretra. Funciones de la orina. Las funciones de la orina influyen en la homeostasis, como son la eliminación de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo celular, como la urea, el control del equilibrio ácido-base, la eliminación de sustancias tóxicas como la ingesta de drogas, la regulación hídrica o de la volemia para el control de la tensión arterial, y por último, el control electrolítico regulando la excreción de sodio y potasio principalmente. Composición de la orina. La composición de la orina va a depender de la ingesta del agua, sales, de proteínas y del estado metabólico. En los seres humanos, la orina normal suele ser un líquido transparente o amarillento, como habíamos dicho, que se elimina aproximadamente 1,4 litros de orina al día. La orina normal contiene un 96% de agua y un 4% de sólidos en solución. Cerca de la mitad de los sólidos son urea, el principal producto de degradación y el metabolismo de las proteínas. El resto incluye nitrógeno, cloruros, fósforo, amonio, creatina, ácido úrico y cetoesteroides. Contenidos anormales de la orina. Tenemos la glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina y aparece sobre todo en la diabetes mellitus. La hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Cuando se presenta esto se debe descartar infecciones urinarias, litiasis urinaria, neoplasias, que vienen siendo cáncer de vejiga, ureter, riñón, próstata, etc. La bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina, y por último la piuria, que es la presencia de pus en la orina. Ahora hablaremos sobre la formación de orina. Los riñones filtran sustancias no deseadas de la sangre y producen orina para excretarlas. Hay tres pasos principales en la formación de orina, que es la filtración glomerular, reabsorción y secreción. Estos procesos garantizan que solo los residuos y el exceso de agua se eliminen del cuerpo. Como primera parte tenemos que el glomérulo filtra el agua y otras sustancias del torrente sanguíneo. Sabemos que cada riñón posee más de 1 millón de estructuras diminutas llamadas néfronas. Cada néfrona tiene un glomérulo. El glomérulo es una red de capilares rodeada por una estructura en forma de copa. A medida que la sangre fluye por el glomérulo, la presión arterial empuja el agua y los solutos de los capilares hacia la cápsula a través de una membrana de filtración. Esta filtración glomerular comienza el proceso de la formación de orina. Como segunda parte, tenemos que la membrana de filtración mantiene las células sanguíneas y las proteínas grandes en el torrente sanguíneo. En el interior del glomérulo, la presión arterial empuja el líquido de los capilares hacia la cápsula glomerular a través de una capa especializada de células. Esa capa, la membrana de filtración, permite el paso de agua y solutos pequeños, pero no permite el paso de las células sanguíneas y las proteínas grandes. Estos componentes permanecen en el torrente sanguíneo. El filtrado, que es el líquido que pasa por la membrana, fluye por la cápsula glomerular e ingresa a la nefrona.
Como tercera parte tenemos que la reabsorción moviliza los nutrientes y el agua de nuevo hacia el torrente sanguíneo. El glomérulo filtra el agua y los solutos pequeños del torrente sanguíneo. El filtrado que se obtiene contiene residuos, pero también otras sustancias necesarias para el cuerpo, como iones esenciales, glucosa, aminoácidos y proteínas más pequeñas. Cuando el filtrado sale del glomérulo, fluye por un conducto del nefroma llamado túbulo renal. A medida que se desplaza, las sustancias necesarias y parte del agua se reabsorben por la pared del túbulo a los capilares adyacentes. Esa reabsorción de nutrientes vitales del filtrado es el segundo paso de la formación de orina. Como cuarta parte tenemos que los iones residuales y los iones de hidrógeno secretados de la sangre completan la formación de orina. El filtrado absorbido en el glomérulo fluye por el túbulo renal, donde los nutrientes y el agua se reabsorben por los capilares. Al mismo tiempo, los iones residuales y iones de hidrógeno pasan de los capilares al túbulo renal. Este proceso se le llama secreción. Los iones secretados se combinan con el resto del filtrado y se transforman en orina. La orina sale del túbulo de la nefroma a un conducto colector. La orina sale de los riñones por la pelvis renal, pasa por los uretes y luego a la vejiga. Ahora, una vez terminada nuestra exposición, llegamos a las conclusiones que el humor acuoso es un líquido transparente en el interior de la parte anterior de los ojos. Tiene como función nutrir al ojo y mantenerlo inflado. Por otro lado, el humor vítreo, que también es conocido como simplemente vitrio, es un gel fluido transparente e incoloro que llena el espacio entre el cristalino y la retina del ojo. Aquí el 99% contiene agua y el resto es una mezcla de colágeno, proteínas, azúcares, sales, aniones, cationes, iones y con tasas de ácido hialurónico. Y por último, sabemos que en los seres humanos la orina normal suele ser un líquido transparente o amarillento, que se elimina aproximadamente 1,4 litros de orina al día. Nuestra frase motivadora es: con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Por último, tenemos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.